Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. Todavía faltan un par que entre a la clase, pero ya está la mayoría. Bueno, como he dicho, el primer momento lo dejo para preguntas, dudas o sugerencias u opiniones que quieran aportar. Bueno, hay un silencio ahí, ¿verdad? Voy a preguntarle yo entonces, vamos a ver, hemos llegado al punto al cual ya podemos explicar el origen de la publicidad, ¿verdad? El significado de la publicidad. Quiero que en sus palabras ahí hagan colita, ¿verdad? Para decirme cómo lo entienden ustedes. ¿Quién va a romper el hielo? Vamos a ver, Daniel Alfredo, ¿qué piensas? Daniel Alfredo no oye. Y Alba Marisela, ¿qué nos puede decir? Buenos días. Buenos días. Yo creo, quiere que le diga el concepto que yo considero que me he creado de introducción a la publicidad, ¿verdad? O de solo publicidad. No el concepto, sino cómo es que surge la publicidad. ¿Por qué surge la publicidad? ¿Cuáles son las condicionantes que determinan el surgimiento de la publicidad? Bueno, según lo que yo entendí de la clase pasada, usted mencionó el surgimiento del capitalismo, ¿verdad? Que derrocó al feudalismo. Gracias a esto, cuando entró el capitalismo, entraron los medios de producción y pues como se estaban produciendo ya sea todas esas materias primas para hacer productos, pues de alguna manera tenían que venderse. Y es así como nace la publicidad, porque por ejemplo, si yo tengo un negocio, no puedo solo decir, ok, vendo naranjas y poner las naranjas acá enfrente de mi casa. Solo con eso yo creo que ya sería una publicidad, pero pues yo puedo ofrecerlas y comentarle a mis amigos y así empezar a hacer publicidad. Eso es un ejemplo simple, ¿verdad? De cómo yo pienso que se hace. Pero la publicidad nace por la necesidad de que se querían promocionar estos productos que empezaron a ser más famosos con la entrada del sistema productor capitalista. ¿Cómo no? Gracias, Alba. ¿Y Diego, qué nos puede decir, Diego Javier? Bueno, pues por lo menos para mí publicidad es prácticamente promocionar algo. O sea, es como que las acciones como para promocionar algo. Por ejemplo, siento yo que la publicidad puede ser para algún producto, aunque también podría llegar a ser para una persona, solo que en ese caso sería una propaganda. Entonces, es como que eso, la publicidad engloba como las formas para promocionar algo, ya sea una persona o sea un producto en específico. ¿Cómo no? Gracias, Diego. Sí, más adelante vamos a tocar vamos a hablar un poco del marketing, y en el marketing vamos a encontrar varias variables. Una de ellas es la publicidad y otra que vamos a ver que son varias, es la promoción, ¿verdad? Entonces hay cierto parecido, pero ya vamos a ver las diferencias. Vamos a ver, ¿y qué dice Adonai? David. Perfecto. Bueno, el origen de la publicidad, como se dijo, hay muchas, no sé si podrían decirse teorías, pero a la conclusión que hemos llegado con la clase es que es a partir de la necesidad, así como decía Alba, tras surgir el sistema capitalista,
las producciones se vuelven masivas. Entonces, dentro del ciclo económico que decíamos que la inversión, la producción, la distribución y la ganancia, en esas últimas dos partes, que era distribución y ganancia, más que todo, a la hora de efectuar las ventas, de hacerlas efectivas, ahí radica la necesidad de la publicidad, de hacer estas estrategias, ¿verdad? ¿Cómo no? Gracias, David. Y Edwin, Alexander, ¿qué nos puede decir? Buenos días. Bueno, de mi parte siento que el término de la publicidad es algo como la necesidad de movilizar un producto o un servicio. Y partiendo de lo que usted nos decía, de los tiempos complementarios, cómo estar siempre en la rebusca de movilizar estos servicios que tenemos o que queremos ofrecer. ¿Cómo no? Gracias, Alexander. ¿Y Andrea Leticia? Buenos días, licenciado. Bueno, creo que como ya bien mencionaban los demás compañeros, el surgimiento de la publicidad se da por una necesidad del capitalismo para hacer conocer sus productos y también para reducir el tiempo de circulación de estos, o sea, la circulación del capital, para que llegue más rápido a la población y se efectúe más rápido lo que es el consumo de estos productos. ¿Cómo no? Gracias, Leticia. Hoy vamos a ver qué dice Daniel Arturo. Buenos días, licenciado. Pues bueno, como decían mis compañeros, hemos visto de que la publicidad surgió a raíz de la necesidad de promover un producto o un servicio, porque se abarca esas dos cosas, no solamente un producto, sino también a los servicios que puede prestar una persona o alguna empresa. Y los tiempos complementarios, así como decía el compañero Edwin y la compañera que dijo que sí se tenía la necesidad de hacer llegar el producto hacia el consumidor, porque al acelerar la venta de estos productos se vuelve a iniciar el ciclo y se crea lo del capital, vuelve a renovarse el capital, por así decirlo. ¿Cómo no? Gracias, Daniel. Y vamos a ver el otro Daniel, Alfredo, se quedó calladito, no dice nada. O quizás solo deja encendida la pantallita, ¿verdad? No está ahí. Bueno, gracias por los que han participado. Los felicito, ¿no? Por participar y por desarrollar ideas, ¿verdad? En la explicación de un tema, siempre hay ciertas palabras claves que hay que tenerlas presentes, ¿verdad? Y a partir de esas palabras claves se desarrolla el argumento, la historia, es decir, se explica el fenómeno. Brevemente, acuérdense, comenzamos hablando de que nos ubicamos en el capitalismo, ¿verdad? Como un fenómeno del capitalismo. Y brevemente hablamos de cómo fue que se fue desarrollando hasta desplazar, digamos, bueno, al principio desplazar el feudalismo, ¿verdad? Y que fueron comerciantes con una primera revolución comercial. Hay una acumulación de dinero, enorme cantidad, acumulación de capital, agregado al saqueo que Europa hizo de los países latinoamericanos, de África, la trata de esclavos. O sea, hubo una acumulación de capital tremendo, grande, enorme, y que le facilita eso, decíamos, a mediados del siglo XVIII. La primera revolución industrial. Entonces, clave, ¿verdad? Capitalismo, revolución industrial, que es la primera, que es lo que propició que esa revolución se diera, ¿verdad? Acuérdense que hablamos de energéticos, hablamos del carbón, de la máquina de vapor. Luego, en el último cuarto del siglo XIX, aparece otra revolución técnica, al introducirse de nuevo otro energético. Esas son claves para hablar de los energéticos, como fue la electricidad, ¿verdad? Y el petróleo con todos sus derivados, la gasolina, el diésel, el gas, etc. Pero a partir de ahí decíamos que surge el motor
ya que desplaza el motor de gas, de carbón, ¿verdad? De vapor, y aparece pues el motor a combustión y el motor eléctrico. ¿Qué es lo que da ahí? Da un salto enorme, decíamos, porque la producción se vuelve acelerada y continua. Vean las claves entonces: capitalismo, primera revolución comercial, acumulación de capital, la primera revolución industrial, la segunda revolución técnica y la producción acelerada y continua. Esas son las palabras claves alrededor del cual podemos explicar el fenómeno, ¿verdad? Se da la producción acelerada y continua. ¿Y esto qué significa? ¿Sí, Diego? Sí, licenciado, creo que podría repetir las claves nuevamente, por favor. Sí, bueno, decía que, bueno, esto de las claves, tomémoslo en cuenta en cualquier explicación, discurso que queramos dar sobre un tema, ¿verdad? Es decir, decía, estamos hablando de la publicidad, de su origen. Y lo primero, decíamos, lo ubicamos dentro del sistema capitalista. Una serie de hechos que se dieron antes del capitalismo lo ponemos como antecedentes, ¿verdad? Pero las características que lo llevan a que realmente la publicidad surja y se desarrolle tal como la conocemos es en el capitalismo. Primero capitalismo. Es más, también les quiero recordar aquel principio básico que señalé también al inicio. Principio básico del sistema capitalista de producción, ¿verdad? La búsqueda de la máxima ganancia bajo relaciones sociales de explotación y el incesante revolucionar de sus medios de producción. Ese principio básico es clave para entender precisamente el desarrollo del capitalismo. Y luego decíamos como clave, hablamos de la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII, ¿verdad? La revolución comercial entre el siglo XVI y XVII. Le agrego lo del saqueo de los países latinoamericanos, África, Asia. Le agrego la trata de esclavos. Y eso permite una acumulación enorme de capital. Y esa acumulación sirve de base para, por supuesto, el desarrollo de la presencia de la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII, la revolución técnica de finales o el último cuarto del siglo XIX. Y en esa última revolución técnica es que aparece, decíamos, el motor, ¿verdad? Entonces son claves hablar de lo que generó esos saltos. La primera revolución, decíamos, el carbón y la máquina de vapor. Y aparece el maquinismo, que no existía el maquinismo. Aparece el maquinismo, otra característica importante. Y otras industrias que aparecen allí, ¿verdad? Y luego en la segunda revolución técnica, ya con el motor eléctrico, con el motor de combustión, pues eso se acelera más, ¿verdad? Aparecen otras industrias y vuelve la producción acelerada y continua. Ese punto es clave. ¿Verdad? ¿Por qué? Y he señalado clave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la producción acelerada y continua avienta al mercado una masa inmensa de productos, de mercancías. Y para que el ciclo productivo, ojo, esa es otra clave, ¿verdad? El ciclo productivo funcione, esa producción debe ser consumida y por lo tanto debe ser consumida acelerada y continua. ¿verdad? Esa es la clave. Y surgen otros elementos, como por ejemplo de que se internacionaliza la producción, ¿verdad? Y se busca el mercado mundial. No basta lo local para el consumo de esa masa enorme de productos, que hay que sacarlos al mercado. Vean lo que está pasando hoy, aunque nos ubicamos allá al final del siglo, perdón, de 1919, pero vean el fenómeno, la búsqueda del mercado.
Les comentaba que eso ha generado conflictos a lo largo de la historia, incluso guerras. Ahorita hay un enfrentamiento, uno de los enfrentamientos más fuertes entre China y Estados Unidos, China y Europa, ¿verdad? Porque el avance de China en la producción ha superado a los demás países del planeta. Bueno, entonces vamos con las claves. La producción se vuelve acelerada y continua, ¿verdad? Y por lo tanto habría que acelerar el consumo. Pero ahí aparecen lo que se llaman los tiempos de circulación del capital. Esa es otra clave, tiempos de circulación del capital. Y vamos a distinguir entre aquellos tiempos básicos en sentido de la producción, alrededor de la producción, y aquellos tiempos que llamamos complementarios. Vamos a hacer esa diferencia. Lo básico alrededor de la producción es la inversión y la producción. Invertir el capital, transformarlo, ¿verdad? ¿En qué? En materias primas, en mano de obra, infraestructura, etcétera. Ese es el primer paso. El segundo paso de la circulación del capital es cuando se empieza ya a producir la mercancía. Ahí se va transformando el capital, dinero, en maquinaria, en infraestructura, en pago de mano de obra, y luego se transforma en productos. Ese es el capital transformado en productos. Esa es parte de la circulación del capital. Pero luego vienen lo que se llaman tiempos complementarios. Ojo, eso también es clave para explicar el origen de la publicidad. ¿Cuáles son los tiempos complementarios? Uno, el que va del punto de producción al punto de venta. E incluso antes habría que agregar desde el punto de extracción de las materias primas hasta el punto de la transformación de las materias primas. Ese es el primer tiempo que hay que resolver, ¿verdad? El segundo tiempo es complementario, fíjense, complementario a la producción, complementario para que se cumpla el ciclo productivo. El segundo tiempo es el tiempo que dura en la mercancía que está en el escaparate, que está en la tienda, que está en el supermercado, a la venta y el consumo. Esos son los tiempos complementarios. Además, le habíamos agregado que el primer tiempo complementario, teniendo capital, se resuelve más fácilmente. ¿Por qué? Porque es la infraestructura de transporte. Vehículos de transporte, buques, naves aéreas, ferrocarriles, camiones pesados, carreteras, puentes, túneles, canales, etc. Pero con capital eso lo resuelve. Y lo puede programar en el tiempo con cierta exactitud, ¿verdad? Pero el segundo tiempo es el más complejo, porque tiene que ver con la venta y el consumo. Y no se puede planificar así como se planifica el primer tiempo, ¿verdad? Y entonces en el segundo tiempo, que es acelerar el consumo, es donde el sistema crea, en primer lugar, los aparatos de difusión de masas. Surgen a partir de una necesidad. Esa es la otra clave, ¿verdad? Son necesidades del sistema las que van determinando la solución del problema. Y esto obedece a la parte del segundo principio del sistema capitalista que decíamos, el incesante revolucionar de sus medios de producción. Incesante revolucionar de sus medios de producción. Entonces crea los aparatos de difusión de masa, ¿verdad? Nos referimos al cine, a la radio, a los medios impresos, y posteriormente a la televisión. Y hoy pues tenemos todas las plataformas de internet, ¿no?, para ello. Eso por un lado. Pero no solo eso, también surge la publicidad ahí. Aparecen agencias de publicidad, ¿verdad? Y un tercer elemento que aparece necesario, ¿verdad?, para inculcar la venta, el consumo masivo, es la fetichización de las mercancías.
Es decir, los medios de difusión de masas y la publicidad utilizan en su discurso la cuestión del fetichismo. ¿No? Y es decir, la persona, decíamos, no solo compra por las propiedades que tiene la mercancía, sino por lo que representa socialmente. Entonces, representa. ¿Y qué es lo que puede representar socialmente? Estatus, poder, son elementos simbólicos. Estatus, poder, hacerse diferente, ¿no? Etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver recursos que se utilizan precisamente para eso. Recursos de la imagen, recursos lingüísticos, recursos de la estética, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí explicamos el origen y desarrollo de la publicidad. Lo ubicamos en el sistema capitalista. No sé si hay preguntas, dudas. Vamos a ver, Andrea. Bueno, entonces, para que me quede más claro, el segundo tiempo complementario de estos... De la circulación del capital. Entonces, se resuelve con la creación podríamos decirlo así, de los medios de comunicación y la renovación de las herramientas de producción. Y también lo que es la implementación de la publicidad. Sí, vamos a ver, las herramientas de producción, ¿no?, es parte de ese desarrollo del sistema, ¿verdad? Las herramientas de producción, como ya dijimos en la segunda revolución técnica, por medio de los motores eléctricos y los motores de combustión, se vuelve acelerada y continua. Ahí hemos sintetizado, pero ahí aparecen el desarrollo del maquinismo, ¿verdad? Máquinas, y hoy, bueno, estamos tocando hasta el siglo XIX, ¿verdad? Pero imagínense todo lo que ha venido avanzando hoy con la robótica, con los programas de computación, ¿verdad? Que están ya insertos en la producción. Esto les digo, es una producción altamente masiva. Entonces, los aparatos son parte de esa dinámica los aparatos de producción son parte del desarrollo del sistema capitalista. Ahora, esto produce un efecto en la producción, de nuevo, acelerado y continuo. Cada vez más acelerado y continuo. Más acelerado y continuo. Entonces el consumo tiene que ser acelerado y continuo. Entonces hablamos de los tiempos complementarios. ¿Por qué razón? Porque si esos tiempos complementarios se prolongan demasiado tiempo, ¿qué le pasa a la producción? La producción se pone en peligro. Puede colapsar, puede quebrar la empresa. Y tiene que garantizar que lo que produce se consuma. Además, ¿recuerdan que hablábamos que entre más tiempo está se resuelve el primer tiempo? Se mandan las mercancías y el tiempo de circulación del punto de producción al punto de venta se resuelve tranquilamente en el tiempo. ¿Mm? Sí, pero como no está garantizado que el siguiente tiempo va a ser de esa misma manera, así tan rápido, hay consecuencias, como por ejemplo almacenar el material, pagar bodega, pagar personal que cuide, pagar seguros, pagar electricidad, pagar, bueno, todo lo demás. Y mientras más se tarda en venderse y en consumirse, se van acrecentando gastos en una mercancía que ya no está produciendo plusvalía. Porque la plusvalía se produce en el momento de la producción. Ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta a la hora de explicarlo, ¿verdad? Nosotros decimos ganancia, ¿verdad? Que se genera, pero realmente el término es la plusvalía que genera el trabajador y que le queda al empresario. Bueno, ¿qué más? David. Yo solo tengo una, no sé si es
más consulta que curiosidad, pero en el tema de la fetichización de estos, del consumo de productos, ¿eso es inherente a la publicidad o es como o es la estrategia que se hace? Vamos a ver. Digamos que es un recurso que utilizan los medios de comunicación, ¿verdad? En el discurso de los medios de comunicación o de difusión, y es un discurso de la publicidad, es parte del discurso, es un elemento clave del discurso. Veamos por qué. Imagínense que la publicidad empieza a señalar solo las propiedades básicas del producto. ¿Ah? Pasta de diente. La pasta de diente básicamente es una especie de jabón, ¿verdad? Para limpiarse los dientes. Digo, es una especie de jabón para limpiarse la boca, la dentadura. Si la publicidad se basara solo en señalar esas propiedades y los elementos que tiene, digamos, para limpiar nuestra boca, quedaría en desventaja. Entonces tiene que utilizar otros recursos. Lo hace más carismático, lo hace más feliz. Y así le van agregando una serie de propiedades que en sí mismo no las tiene el producto. Bueno, les ponía el caso de Axel. Axel no tiene la capacidad de que usted se echa Axel en sus axilas y miren, y sale a la calle y se le amontonan las mujeres. Eso no es posible, ¿verdad? Pero Axel no se vende solo por las propiedades que tiene, como desodorante, ¿no? Sino que hacen todo un discurso fetichista. Y se va creando una especie de fetiche. Algunos mensajes incluso entran en el subconsciente. Y es producto de una acumulación, de un bombardeo permanente, ¿verdad? Del producto. Podemos revisar distintos productos para ver cómo aparece la cuestión de la fetichización. Se toma Coca-Cola no solo por disfrutar, o cualquier bebida gaseosa, ¿verdad? No solo para disfrutar una bebida en un momento determinado, sino que es para lograr la felicidad. A propósito de felicidad, quiero decirles que hay un metalenguaje en la publicidad. Metalenguaje, un lenguaje que va más allá del, digamos, que está presente en todo proceso de la publicidad, y es que según la publicidad, la felicidad se consigue consumiendo. Ahí hay un metalenguaje. Ese es el fondo, digamos. La felicidad se consigue consumiendo. Eso es falso. Claro, tenemos necesidades, pero como ya dije, la necesidad del sistema productivo es que consuma masivamente. No es el consumo necesario que necesita un individuo para vivir, sino que es el consumo masivo. Entonces, para el consumo masivo, habría que destacar elementos fetichistas. Bueno, no sé si hay dudas todavía. Bueno, entonces nos habíamos quedado en este punto, ¿verdad? De que esa es tarea de todos los días, el tratar de que el consumo sea masivo, y los medios de difusión, la publicidad juega un papel fundamental. Es la gran tarea de la publicidad. Entonces decíamos, esta práctica publicitaria nos va a permitir ello, y los medios de difusión. Y vamos a entender como medios de difusión de masas, o medios, algunos les dicen medios de comunicación de masas, a ese conjunto de instituciones e instrumentos materiales, tecnológicos, que funcionan como aparatos ideológicos del Estado o de las clases dominantes.
Entonces, si ustedes revisan el papel de los medios de comunicación en cualquier parte del mundo, por esta relación que tienen en el sistema productivo, por ser claves para el sistema productivo, por ser como parte del sistema nervioso del sistema productivo, pues van a estar defendiendo las clases dominantes. Hay una cierta lógica ahí. Por eso hay un dicho que dice: no hay que pedirle peras al olmo. ¿Entienden ese dicho? Voy a preguntar porque hay ciertas expresiones, ciertos dichos que se van perdiendo, ¿no? ¿Entienden ese dicho? No hay que pedirle peras al olmo. Pregunto porque no puedo desarrollar un discurso al margen si me estoy dando a entender o no, si estamos en comunión o no, digamos. Sí, Andrea. ¿Podría volver a repetir otra vez el concepto de medios de difusión de masas, por favor? Vaya, decíamos que los medios de difusión de masas lo vamos a entender como ese conjunto de instituciones e instrumentos, decíamos, materiales, tecnológicos, que funcionan como aparatos ideológicos del Estado. Ahí le estamos agregando otro elemento más a estos aparatos ideológicos del Estado. La misma publicidad. La publicidad vende mercancías y vende ideología. Vamos a tratar esto más adelante. No solo le vende la mercancía, el servicio, sino que le vende ideología también. ¿Y cuál ideología? La ideología dominante. Por eso algunos autores hablan de los aparatos ideológicos del Estado. Y dentro de esos aparatos ideológicos del Estado se incluye los medios de difusión. Hay otros que forman parte de estos aparatos, como por ejemplo la familia, la iglesia, la escuela, los sindicatos, los gremios, las asociaciones, etcétera. Todo eso, organizaciones sociales, forman parte del aparato ideológico del Estado. Hay una reproducción ideológica ahí. A veces hay una pelea en estos campos, ¿verdad? En la escuela, por ejemplo. Pero al final son aparatos ideológicos del Estado. Y fíjense, y estos aparatos, estamos hablando de los medios de difusión por el momento, como parte de los aparatos ideológicos del Estado. Y como les acabo de decir, tiene sentido que defiendan a las clases dominantes. ¿Por qué tiene sentido eso? Por eso les decía yo, no hay que pedirle peras al olmo. Y parece que nadie, como que ya en su memoria nunca entró esa parte. Mire, cuando hablamos de dichos, de refranes, estamos hablando de aspectos culturales que se van perdiendo pues de generación en generación y se van creando otros, ¿verdad? Pero a veces hay ciertas cosas que que hay que mantenerlas, ¿verdad? Cuando decimos no hay que pedirle peras al olmo, es porque el olmo no da peras, jóvenes. Es como que dijéramos, no hay que pedirle aguacates al limonero. Es una forma, es un dicho de decir que no hay que pedirle a los medios de difusión cosas que no están en su naturaleza, entre comillas. No están dentro de su esencia. Porque la naturaleza, entre comillas, de los medios de difusión es que son aparatos ideológicos del Estado, en manos de los grupos dominantes, salvo excepciones de aquellos medios de difusión alternativa, ¿verdad? Y por eso mismo se llaman alternativos, que están en manos de comunidades, de instituciones, como puede ser la iglesia en un momento dado, no siempre, ¿verdad? Pero puede ser, o un centro educativo. Pero los aparatos, los otros están en manos de los grupos dominantes. Y juegan un papel interesante porque, vean, en un conflicto social juegan un papel político. Bueno, siempre lo juegan. En un proceso electoral hacen fila alrededor de sus intereses. ¿Verdad? Intereses de una clase. Vamos a comentar esto un poco más adelante. Entonces,
Por eso es que se entiende que estos aparatos de difusión de masa hacen que los diversos sectores o clases sociales de una formación social determinada o de un momento histórico determinado se interrelacionen culturalmente. Ese es un papel que tienen los medios de difusión. Se interrelacionen culturalmente. ¿A través de qué? A través de la producción, circulación, inculcación y consumo masivo de diversas significaciones sociales. Es decir, que no solamente consumimos objetos, mercancías, servicios, sino que también consumimos significaciones sociales. Y se va, como decíamos, formateando el cerebro, ¿verdad? Un aspecto donde podemos ver estas significaciones sociales producidas por los medios de difusión y por el resto de aparatos ideológicos del Estado es lo que llamamos opinión pública. La opinión pública no existe como una opinión así, digamos, desarrollada por el individuo, salvo excepciones. De individuos que van a tratar de informarse por canales más responsables, serios, y no caer en la propaganda, por ejemplo. Pero los medios de difusión van creando opinión. Por eso es posible que los salvadoreños hagamos opinión sobre lo que pasa en la guerra en Ucrania. Y seguramente en la opinión de lo que pasa en la guerra de Ucrania, pues habría que condenar a Rusia, ¿verdad? Seguramente, porque los medios de difusión están orientados en esa línea. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Salvo, repito, alguien que tenga acceso a otra información, que conozca más el fenómeno, que conozca la historia de esa zona, pues va a tener otra versión y no va a tener otra opinión. Entonces, fíjense, el consumo de significaciones sociales, en términos generales, digamos, por medio de estos aparatos ideológicos del Estado, en particular la publicidad. Porque como acabo de señalar, la publicidad vende mercancías, servicios y también vende ideología. Entonces va formateando el cerebro también. Va introduciendo una serie de significaciones sociales. Esto es fundamental. Cuando hablamos de significaciones sociales, es fundamental para entender la dinámica de una sociedad. ¿Por qué razón? Porque en ese campo de la significación social se dan batallas, se dan peleas. Por eso en un momento dado les decía, las guerras, y sobre todo las que vemos hoy, el caso de Ucrania, es una guerra que tiene una cantidad de facetas. Además de ser una guerra donde se confronta la parte militar, también es una guerra económica. Es una guerra ideológica. Y es una guerra mediática también. Entran en escena los medios. ¿Verdad? Y y entra el fenómeno de la desinformación. Hay información y hay desinformación. Entonces vean la complejidad. ¿Verdad? Y por último, sobre este punto que estoy señalando, también anotemos que el fenómeno publicitario tiene una lógica dentro de la lógica del desarrollo capitalista de producción. Si no vemos el desarrollo, si no tenemos las herramientas o no tenemos las referencias de este sistema de producción, no le hallaríamos lógica. Siempre he pensado que si un extraterrestre viniera al país, al planeta, a un mundo capitalista, y viera publicidad, ya sea por televisión u otro medio, pensaría que este es un mundo absurdo. Así lo pensaría, es absurdo eso. Si viera
los anuncios de Axel, imagínense usted Axel. Yo vi un anuncio de un limpiador de pisos donde aparece una mujer, una joven, ¿verdad? Con la escoba, con el trapeador, dando saltos de alegría. Fíjense, limpiando la casa, saltos de alegría, porque estaba utilizando ese producto. Entonces cualquiera diría, mira, yo no digo que hay que hacer, que no es que hay que estar enojado cuando uno trabaja, no me refiero a eso. Pero de nuevo vamos a la fetichización de la mercancía. ¿Verdad? Entonces un extraterrestre diría, no, mire, saldría corriendo de este planeta pensando que es un planeta absurdo, que sus habitantes son absurdos o están trastornados. Pero repito, al revisar el sistema, cómo es el sistema, las características del sistema, nos damos cuenta que no, que eso tiene lógica. Que eso tiene lógica. Por lo tanto, decíamos, es parte necesaria para garantizar el proceso de producción y la vida del sistema. ¿Han visto ustedes que se haya sucedido en algún país del mundo capitalista que de pronto cese la publicidad? No, eso no es posible. Es fundamental, decía, para sostener, mantener, desarrollar el sistema capitalista de producción. En primer momento. Y en un segundo momento, necesario para inculcar ideologías que van a estar en el servicio de los grupos dominantes, distintos grupos dominantes. Bueno, concluiríamos esta parte acá. Yo esperaría que de nuevo revisen el material, vean los puntos claves para explicar el desarrollo, el surgimiento y desarrollo de la publicidad, ¿verdad? De una forma más precisa, usando los términos más precisos a la hora de explicarlo. Vamos a ver, dudas, preguntas, aportes, opiniones. Sí, David. Solo quiero, no sé si para enfatizar o entender aún más, la lógica del fenómeno publicitario es esa, básicamente, o sea, que le da el concepto de producción y es la de mantener con vida el sistema, por lo que mencionaba, de que la publicidad es fundamental para continuar con el sistema. Esa es la lógica. Sí, la lógica de la publicidad, como dije, bueno, iniciamos con la necesidad. ¿Cuál es la necesidad del sistema? Después de producir acelerado y continuo, que significa una masividad en la producción. ¿Cuál es la necesidad? El consumo masivo. Esa es la necesidad. Y como ya vimos, lo resuelve a partir de dos grandes factores. Uno que resuelve el primer momento del complementario de la circulación y el otro el que mueve el segundo momento complementario de la circulación. He hecho énfasis en ese segundo momento porque es el más complejo. Es mucho más complejo eso. Porque no hay una garantía absoluta de decir, mire, que se van a producir 10,000 vehículos, ¿verdad? Imagínense ya en Japón o en Europa, ¿verdad? Vamos a producir 1,000 vehículos, o los Estados Unidos, vamos a dar 1,000 vehículos en este semestre y los vamos a vender en 3 días en América Latina. No, eso no es posible. Esa garantía sí no es posible. Entonces es la parte, digamos, más débil en el proceso de la circulación del capital en el sistema productivo. Es la parte más frágil, para no usar la palabra débil, es la parte más frágil. Bueno, hemos visto empresas que han quebrado, jóvenes. Y lo podemos ver en grandes empresas y, bueno, yo les he puesto ejemplos bien sencillos también. De esfuerzos así pequeñitos, ¿verdad? La persona que en la comunidad, allá ahí en el barrio, en la colonia, bueno, va a hacer pan.
y que de pronto ya no hizo el pan. ¿Y por qué no hizo el pan? Por ejemplo, en el caso que ya no hiciera el pan, ¿por qué ya no lo hizo? Porque no logró que su producción se consumiera. Y el pan se produce todos los días. No puede haber una panadería que diga vamos a hacer pan como empresa, ¿verdad? Vamos a hacer pan solo los sábados. Puede ser un hobby tal vez. No, la idea de una empresa de pan, aunque sea pequeñita, es que se va a hacer pan todos los días. Por lo tanto, ese pan tiene que consumirse todos los días. Pero no es la única panadera o el único panadero. Hay otros panaderos, otras panaderas. Entonces el mercado se disputa. Poniéndolo en pequeño, ¿verdad? Vemos que también quiebran los negocios. Ya no se diga cuando vemos el fenómeno de esas grandes empresas transnacionales que tienen la tecnología para producir acelerado y continuo. Y tienen el capital suficiente para hacerlo. Por eso decía, el sistema, la publicidad es fundamental. Este fenómeno no existía en el feudalismo, jóvenes. El feudalismo no tenía producción acelerada y continua. No existía la industrialización. No existían los energéticos básicos para el desarrollo de la producción. Sí, Daniel. Bueno, en ese caso que estaba diciendo acerca del feudalismo, supongo que en ese caso la necesidad que más importaba era la del consumidor, por así decirlo, porque era el consumidor el que decidía el producto, por así decirlo, que necesitaba para ese momento. En cambio, ya en el sistema capitalista, cuando aparece la publicidad, es como más la necesidad de la empresa, por así decirlo, del productor, de vender el producto que sea consumido. Y creo que ahí entraría también el fenómeno de la moda, ¿verdad? Por lo que se ve. ¿Cómo no? A propósito, ya vamos a hablar un poco de la moda. Bueno, vamos a ver, veámoslo de esta manera. En los sistemas anteriores, sobre todo si nos vamos al feudalismo, bueno, era un momento de la historia con mucho atraso. Con mucha, no se generaban, por ejemplo, las capacidades adquisitivas de la población. Había más miseria también, ¿verdad? Se trabajaba para los dueños, para los que tenían propiedades. Es más, en esa época, bueno, ni siquiera existía en la mayoría parte del mundo, ni siquiera existía una moneda nacional. Bueno, si ustedes revisan la historia en El Salvador, también aquí pasó eso. Y pasó recién, en términos históricos es reciente, hasta que aparece el Banco Central de Reserva y se crea moneda nacional. Pero en un momento dado, los latifundistas creaban su propia moneda. O algo que parecía moneda. Con eso le pagaban a los peones. Y el peón tenía que comprar en la tienda del terrateniente. Porque esas monedas no se le iban a aceptar en la tienda del otro terrateniente. Entonces eran negocios redondos, ¿verdad? Trabajaban para el terrateniente, les pagaban con ese tipo de moneda, un papel podría haber sido, pero el único lugar para irlo a gastar era en las tiendas de ellos mismos. Bueno, eso está registrado en la historia. Entonces no había eso en el feudalismo. Bueno, incluso cuando ya aparece el capitalismo en los países subdesarrollados, se seguía reproduciendo esa realidad feudal. Bueno, yo les he mencionado que hay una serie de prácticas feudales en la producción salvadoreña. ¿No? Cuando vemos, les decía, el arado con bueyes, alados con bueyes. Eso es lo más atrasado que hay. Entonces, no hay producción acelerada y continua. Y la poca producción que se producía, hombre, se iba en el mercado rápido. Siempre con aquellos que tenían poder adquisitivo, porque las masas de poder, las masas sin poder adquisitivo, era lo que más abundaba también. Entonces, pero
Ya vimos las características del sistema capitalista con relación a la producción. No había necesidad de generar grandes conflictos internacionales, ¿verdad? En esa época histórica del feudalismo. Sí habían controles, ¿verdad? Es decir, los países o las regiones trataban de controlar el tránsito de mercancías con impuestos, etcétera, etcétera. Pero no era una situación como la que vemos hoy, ¿verdad? De que entran en grandes conflictos. Hay que darle seguimiento a propósito de esta asignatura, hay que darle seguimiento a este conflicto que se está dando entre China y el resto, bueno, sobre todo China y Estados Unidos, ¿verdad? Y por supuesto Europa, con relación a la pelea del mercado, para ir consolidando lo que estamos viendo en la materia. Bueno, ¿qué más? Preguntas, comentarios, sugerencias. El no estar de acuerdo. Yo siempre incluyo también el no estar de acuerdo. Interesante que alguien diga, mire, yo no estoy de acuerdo con esa versión, ¿verdad? Entonces, veamos la versión. Porque eso nos permite como consolidar nuestras apreciaciones para nuestro conocimiento. Bueno, a propósito de mover mercancías y de hacer el consumo acelerado y continuo, a pesar que la publicidad juega el papel fundamental, los medios de difusión juegan un papel también sumamente interesante y básico, hay otras modalidades para promover el consumo masivo. El sistema está creando, ideando otras modalidades, otros recursos para que el consumo sea masiva. Y estos recursos son complementarios a los propósitos de la publicidad. Entonces, brevemente voy a comentar algunos de estos recursos. Y voy a comenzar con el concepto, aparece un concepto, que es el concepto de la industria del desechable. La industria del desechable. Bueno, en un primer momento, cuando aparece la industria, se daban el lujo de crear productos duraderos. Productos duraderos. Refrigeradoras que duraban, ¿cuánto? 20, 30 años. Yo conozco el caso, una anécdota que les voy a compartir. Una vecina en mi barrio tenía una refri de esas viejas, viejísimas, tenía más de 25 años de tenerla. Y algunas cosas no le funcionaban, como la puerta, ¿va? La puerta tendría que ponerle un lazo para que no se le abriera. Pero trabajaba muy bien, helaba muy bien. Llegaron una promoción, entre comillas, hay que tener cuidado con eso. Uno de los almacenes, estos que promueven aparatos, llegó a visitarla. Antes vendían los vendedores a las casas. Y era una campaña que tenía esa empresa de decirle, mire, le aceptamos ese aparato viejito que tiene ahí, le vamos a dar una moderna. Y efectivamente, pues, una bonita, ¿verdad? Porque ya vamos a ver el papel de la estética. Le presentan una refrigeradora bonita, atractiva, funcionando todo, la puerta, todo. Y viene la señora, bueno, hizo el trato y se llevaron su aparato viejito y le dieron una nueva. Bueno, para hacer corta la historia, esa máquina a los 5 años empezó a fallar. Hay que mandarla a reparar. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, el concepto de la industria desechable se dan cuenta pronto que no tiene sentido dentro de la lógica del sistema, que no es un chiste para la lógica del sistema, hacer productos durables. Hacer productos durables va en contra del sistema.
Cuentan la historia que parece que don Alva Edison, que no me equivoco, inventó un foco que podía durar 200 años. ¿Creen que tiene sentido que la producción haga focos que duren 200 años? No, ¿verdad? No tiene sentido eso. Estoy hablando dentro de la lógica del sistema productivo, no dentro de la lógica de los intereses del consumidor. Esa es otra cosa. Para el consumidor, un foco que dure 200 años, mire, fantástico. Bienvenido. Entonces, la industria del desechable. Sí, Daniel. Eso que estaba diciendo acerca del foco me recordó a algo que vi en una caricatura, pero tiene que ver. Era de una empresa de lápices que querían crear como un lápiz infinito, ¿va? Y lo logran crear. Y la cuestión está en que después, como la gente ya no necesita comprar más lápices, solo uno, la empresa se va a la quiebra. Entonces me recordó un poco a eso. Ok, muy bien. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Entonces empiezan entra el concepto de la industria del desechable y se empiezan a producir de manera desechable. Es decir, el aparato tendría que durar un tiempo. Está programado en la producción cuánto debe durar el aparato. Todo está programado. Le introducen elementos. Bueno, se convierte al final en una cuestión desechable. Porque, fíjense, la idea es que compre otro aparato. Y no solamente lo programan para un tiempo de duración determinado, sino que o ya no producen los repuestos, aunque el aparato esté bien, ya no le producen el repuesto. Y por mucho que quiere llevarlo a reparar, o el repuesto es más caro que el aparato. Entonces son fórmulas para que al final la persona mejor diga, no, mejor lo boto y voy a comprar otro. Esto tiene consecuencias serias no solo para la economía del consumidor, sino que también tiene que ver con lo que es la contaminación del medio ambiente, porque se bota una cantidad de mercancías por esta vía, ¿verdad? El concepto de la industria del desechable. Hay que hacerlo desechable. Y hoy, en este momento, eso ha invadido toda la producción. Incluso los vehículos cada vez son más desechables. Lo que se utiliza como materias primas también son más desechables. Bueno, ese es un concepto. Tienen que trabajar así para que la producción no se detenga. Otro concepto que aparece es el concepto de la obsolescencia planificada. Se parece al anterior, pero no es igual. Obsolescencia planificada. ¿Y qué significa esto? Que aparece una mercancía determinada, pero en la organización de la producción, la empresa tiene otros productos para irlos sacando, para irlos construyendo y sacando, con otras propiedades, que haga obsoleto al anterior. Entonces, y con la publicidad, pues, se va a buscar estar al día. Entonces, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, de los celulares, el celular se vuelve obsoleto en un corto tiempo, porque luego aparece otro con otras propiedades, con otras características, y con el mensaje publicitario, la población o el consumidor prefiere invertir en eso otro. Cuando hablamos de la obsolescencia planificada, no significa que el aparato se arruinó, como en el caso del concepto de la industria del desechable. En el caso de la industria del desechable, de pronto se arruinó, ya no funcionó. El televisor ya no da la imagen, por ejemplo, o tiene fallas de sonido.
y ya no hay repuestos para eso. Bueno, ese es el caso de la industria del desechable. En el concepto de la obsolescencia planificada, no, el aparato está bueno. Pero sucede que aparece otro aparato con nuevas propiedades. Y no es que ese aparato se descubrió después de haberse descubierto, de haberse fabricado el anterior. No, lo tienen en la lista de las cosas que van a ir produciendo. Y lo van produciendo de una manera sistemática, ¿verdad? Planificada. Entonces tienen para producir más mercancías que van a dejar obsoleto al anterior. Y vean, sobre todo en los países más con poder adquisitivo, ¿verdad? Porque en los países con menos poder adquisitivo o en poblaciones con menos poder adquisitivo, la conducta es remendar. Se remienda el vehículo, ¿verdad? Se va a remendar los aparatos electrodomésticos en la medida de lo posible. El aparato que se tiene, aunque haya otro más con mayores propiedades, bueno, se mantiene ese. Pero en los sectores de la población con mayor poder adquisitivo o en los países con mayor poder adquisitivo, sencillamente se bota, se desecha, se va a la basura. Se botan carros, se botan computadoras, teléfonos, se botan electrodomésticos. Si alguno de ustedes tiene familiares o amigos, por ejemplo, en Canadá, o en Estados Unidos, o en Europa, en unos países europeos, deben de tener referencias, deben de poderles contar cómo ciertos sectores de la población votan esto, y los votan buenos. No es que ya no sirvan, están buenos. Pero sucede que ya vio otro aparato con nuevas propiedades y el anterior queda obsoleto. Yo creo que les conté una anécdota de un amigo que durante la guerra tuvo que salir huyendo. Se va a Suecia y regresa como a los 5 años y me enseña fotografías de su casa. Bueno, la casa se la proveó el Estado, pero todo lo que estaba dentro de la casa, él lo había ido a recoger. No voy a decir a la basura, ¿verdad? Pero lo había ido a recoger a lugares donde van a depositar lo que la gente ya no quiere. El carro mismo que me enseñó era un carro que iba para la basura. Y carro buenísimo. El televisor, los muebles, la cocina, todo. Entonces, ese concepto de lo obsoleto también es otro recurso que se utiliza para mover masivamente la producción. Bueno, alguien decía la moda. La moda es otro recurso. Estar a la moda, eso ha pega mucho. Hay que estar a la moda. Y el discurso publicitario explota esto. Todo esto lo explota el discurso publicitario. La moda. En la moda se da un fenómeno. Sí, David. Pero la moda va de la mano o va fuertemente ligado con el tema de la fetichización, ¿no? Bueno, sí, en una parte sí, porque estar a la moda. Gracias, David, por tu pregunta. Sí, porque estar a la moda da la sensación de ser diferente a los demás, de ponerte un estatus diferente a los demás. El que está a la moda siente que que se puede diferenciar de los demás. Son elementos fetichistas eso. Porque en la vida real, ¿verdad? Las diferencias fundamentales no son esas. Pero, bueno, le introducen eso. Incluso los que no pueden estar a la moda, y este es también un producto de la fetichización, los que no pueden estar a la moda pueden despertar ciertas emociones, como por ejemplo la envidia. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, la envidia. Y si esa persona que no tiene para estar a la moda, ¿verdad?, o para comprar ciertos productos,
despierta ese sentimiento, es porque está funcionando el elemento de la fetichización también en ese individuo que no tiene capacidad de consumir. Bueno, yo he escuchado cosas así como, por ejemplo, bueno, miren, el vecino tiene un televisor de 35 pulgadas. Bueno, yo voy a ir y voy a comprarme uno de 40. Porque quiero demostrar que tengo más o soy más que mi vecino o mi vecina. Entonces, esa disputa por creerse o sentirse que es más, que tiene más poder, ¿no? Que se distingue. Eso es una manifestación producto de la fetichización de la mercancía. Bueno, en el caso de la moda, como decíamos, fíjense, la moda, según los que han estudiado este fenómeno de la moda, surge allá en la época feudal, ¿verdad? Y surge en la aristocracia, ¿no? Y luego se va la población en esa época no podría tener en su cabeza estar en la moda. Los primeros que se disputaron la moda fueron los grupos emergentes del capitalismo, es decir, los comerciantes. Los comerciantes empezaron también a entrar en esa dinámica de la moda, pero ellos se veían mal, la aristocracia veía mal eso. Pero sucede que la aristocracia fue cayendo en la miseria, ¿verdad? Y fue emergiendo la burguesía. Entonces, por ahí se trae la moda. Por eso es que cuando ustedes ven las grandes pasarelas, no se dan ahí por mexicanos. ¿Han oído ustedes una pasarela ahí por mexicanos? Aquí se está haciendo pasarela ya, ¿verdad? Pero generalmente será ya por mexicanos, allá por Ciudad Delgado, Soyapango. No. Las pasarelas aparecen y los grandes modistas que son para los grupos dominantes aparecen en las grandes capitales, ¿verdad? Estados Unidos, capitales de Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta que como recurso para el consumo tienen que masificarlo. Entonces, si bien aparece la moda en esas pasarelas, pero luego se masifica. Se masifica. Y hay personas, disculpen lo que voy a decir, porque en las pasarelas utilizan modelos, ¿verdad? Y hay personas que incluso, en el caso del vestido, ¿verdad? Quizás no les va bien, ¿verdad? Por su cuerpo, pero está la moda, pega la moda de manera masificada. De nuevo la fetichización, ¿verdad? Estar a la moda es distinguirse. Es una lucha por distinguirse de los demás. Y en esa distinción ubicarse en una postura más alta. O por lo menos ser diferente. O como se dice en el caló popular, ¿verdad? No ser de la chusma. La moda juega un papel. En los países industrializados o de mayor poder adquisitivo, se vota en el caso de la ropa, por ejemplo, ¿verdad? Igual que otras mercancías, la ropa, zapatos y todo, se vota. Lo que es de invierno es uno, lo que es de verano uno. Entiendo por los climas, ¿verdad? Pero también lo que estuvo de moda el año pasado no puede estar de moda este año. Fíjate cómo funciona la fetichización de la mercancía. Es decir, no me voy a poner lo mismo que me puse el año pasado. Y por lo tanto se vota o se dona, ¿verdad? Y vean ustedes en países como los nuestros cómo aparece el negocio de la venta de ropa usada, ¿verdad? Que por cierto a veces van a encontrar ropa de mejor calidad ahí
que la que está en el mercado formal. Hablando de calidades. Porque proviene de esta población de alto consumo en Estados Unidos, Canadá, Europa. Entonces, la moda juega un papel importante. Luego, hay otros recursos. Estamos hablando de recursos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos recursos que son complementarios, digamos, a la práctica publicitaria. Bueno, luego aparece un recurso que también es como mágico, ¿verdad? El crédito. El crédito. Es decir, se supone que van a ir al consumidor que tiene el recurso en la mano. ¿Sí, Roberto? Selec, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Usted considera que la publicidad que se le hace a las marcas en general de la ropa nueva beneficia indirectamente y le es publicidad a los almacenes de ropa usada? No, no creo. No, es decir, esa publicidad va orientada al consumo de esos productos, ¿verdad? De esos productos. Lo que yo he señalado es como producto, como resultado de que en estos países industrializados de mayor consumo, las personas se deshacen de ropa, por ejemplo, pero no solo de ropa, ya dije que de electrodomésticos, de vehículos, etcétera, ¿no? Y esa cantidad de ese material de ropa, pues se viene a los países subdesarrollados y ha surgido un comercio, ¿verdad?, bien extendido de ropa usada. Lo que yo señalé es que esa ropa, generalmente, ¿verdad?, o mejor dicho, dentro de esa ropa, pueden encontrar ropa muy bien elaborada, con buenos tejidos. Es decir, o vamos a decirlo también, de marcas. De marcas. Y entonces, pues, el consumidor que asiste a estos lugares, bueno, se siente satisfecho de comprar algo más cómodo, ¿verdad?, de marca, y seguramente no siempre, ¿verdad?, pero seguramente con mejores confecciones, mejor confeccionado y mejores fibras textiles, ¿no? Eso es lo que he dicho. Ahora, ya entrando a la publicidad que se hace a la marca y que esas marcas se distribuyen en las grandes empresas comerciales, bueno, es fundamentalmente va orientado, no pensando en los que van a comprar en la ropa usada, sino pensando en ese almacén. Ahora, sin embargo, Roberto tiene razón en lo siguiente. Podríamos decir que hay un efecto en cascada, ¿verdad?, en el consumidor de ropa usada. ¿Por qué? Porque ve ropa de marca y sale satisfecho de que compró ropa de marca. Pero ese es un efecto de en cascada. No es porque la publicidad que hace sus anuncios para las empresas como Simán u otras grandes empresas comercializadoras de ropa, lo esté pensando en los vendedores de ropa usada. Y eso, digo, es un efecto de cascada. Pero para un sector de la población que no va a ir a los almacenes, ¿verdad? Pero acordémonos que también hay un inmenso sector de la población que prefiere ir a los almacenes. Yo diría la mayoría de la población prefiere ir a los almacenes. Y sobre todo si vemos estratos sociales, ¿verdad? Ya, bueno, no sé si me estoy dando a comprender. Bueno, decía que aparecía otro recurso, que es el crédito, jóvenes. Es decir, en un primer momento, acuérdense, si vemos el desarrollo de la compra-venta, más adelante vamos a hablar un poco de este fenómeno de la compra-venta y los discursos que se dan entre comprador y vendedor. Pero el vendedor necesitaba personas que tuvieran recursos en su bolsa.
Pero sucede que para la producción acelerada y continua, no, habría que distribuirle en aquellas personas que no andan el dinero en la bolsa, pero que tienen garantía de pagar. Y esas garantías de pagar son que tengan trabajo, ¿verdad? Que tengan trabajo. O por la vía de un fiador, que tenga trabajo. Pero durante mucho tiempo funcionó esto, a ese nivel el crédito. Entonces iba al almacén, sacaba un televisor, al crédito. ¿Cuál era la garantía? Que trabajaba, o que tenía propiedad, o que tenía un vehículo, o que había un fiador. Alguien que solidariamente, si esta persona no paga, lo pagaba él o ella. Entonces aparece eso. Pero luego esto se inventa otro recurso y se masifica el recurso, que es el de las tarjetas de crédito. Es mucho más desarrollado que el anterior, ¿verdad? La tarjeta de crédito. En un principio, por ejemplo, aquí en El Salvador, cuando vinieron las tarjetas de crédito, era para los sectores más con mayor capital. Alguna gente clase media. No, la tarjeta no funcionaba como funciona hoy. Que los bancos están ahí promoviéndole tarjetas a los trabajadores, a los empleados públicos, incluso a los comerciantes de la calle, ¿verdad? ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito? Es una forma todavía más eficaz para mover mercancías, porque parece algo mágico. Vas a un restaurante, comes, bebes, y como un acto mágico sacas la tarjeta y sentís que se resolvió el problema. Y cuando aparecieron las tarjetas de crédito, también hubo gente que quebró, porque ese elemento mágico no lo tomó en cuenta. Y de pronto se endeudaron con 2 tarjetas o más. Y perdieron su carro, perdieron sus casas. Al principio eso fue común, hoy ya hay mayor control sobre eso, con las tarjetas de crédito. Y hay personas que no andan una tarjeta de crédito. En sus carteras andan 3, 4, hasta 5 o más tarjetas de crédito. Ese es un recurso que también se utiliza y es básico en la actualidad porque se masificó la tarjeta de crédito. Y vean ustedes o cómo se mueve la economía, cómo se mueve la producción en el día a día, o una transacción comercial por la vía de las tarjetas de crédito. Ese es otro recurso. Y por último podemos agregar una cantidad de otros artificios que se ocupan para promover el consumo masivo, como por ejemplo las rifas, o lo que llaman regalos, entre comillas. El regalo. Compre esto y le regalamos esto. O los famosos combos. Miren, el combo es interesante. Hay personas que van por una plancha y salen cargando el refrigerador, salen cargando la licuadora y todo. Porque el vendedor tiene la capacidad de encantar, ¿verdad? El vendedor encanta. Y como vivimos en una sociedad promovida por el alto consumo, es fácil que una persona llegue por una plancha o por un televisor y salga con la refrigeradora también. Conforme, porque fue un combo. Entonces los combos es otro recurso. Todo lo que se llama promociones, que no es lo mismo que la publicidad. Todo lo que es promoción. Hoy está en promoción, dice, tal producto. Bueno, han inventado esto del Viernes Negro, jóvenes. Vean cómo pega eso. Eso surge en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos. Y es una locura. Es una locura. Aquí lo han implementado desde hace años y es lo mismo. Es como que trastornar a la gente yendo a estos Viernes Negros. Y una cosa curiosa, fíjense. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes. Había que ir a ver ese fenómeno.
Pero generalmente las empresas comerciales medio les rebajan un par de productos y el resto no. No. Pero como en la cabeza está que es el Viernes Negro, ¿verdad? Y que hay que aprovecharlo para ir a comprar, pues la gente va y compra y consume. O también cuando va a aparecer un nuevo producto, otro recurso, ¿no? Que se anuncia con tiempo, que es limitado, porque cuando veamos un poco el neuromarketing vamos a ver ciertas palabras claves que funcionan en nuestra cabeza, como por ejemplo producción limitada. Y le dicen producción limitada, el último modelo de teléfono, producción limitada. Y mañana se abren las tiendas. ¿Han visto el fenómeno? Lo han visto, la prensa lo ha publicado en algunas ocasiones. Hay gente que va a dormir un día antes. Duerme ahí haciendo fila en la calle, esperando que abran el almacén para no perderse la compra, porque le han dicho que es producción limitada. Entonces, vean todos los mecanismos que se ocupan entonces para promover el consumo acelerado y continuo. Por lo tanto, podemos concluir que en el sistema capitalista de producción, en este sistema capitalista, la producción, los medios de transportación, los medios de difusión, la publicidad y el consumo están íntimamente relacionados. Ese sería ya una especie de conclusión. Bueno, veamos preguntas, dudas, aportes, comentarios, sugerencias. Bueno, no hay. Yo espero que sea producto de que las cosas sean, que me he dado a entender, pues. Les voy a sugerir que hoy cuando vean publicidad le pongan más atención. Le pongan más atención. Va a ser parte del ejercicio de la materia estar viendo, escuchando, leyendo publicidad. Con un sentido crítico, es decir, ustedes vayan ya despertando esa práctica del sentido crítico. Y vayan a la vez comparando con contenidos que vamos viendo en la materia. Porque hay que contrastar con la realidad. Es decir, la validez de un planteamiento teórico es que este planteamiento teórico se exprese en la realidad. Si no representa la realidad, un planteamiento teórico no es válido. Entonces, lo que estemos trabajando en esta materia, pues tenemos un laboratorio enorme para contrastar lo que es la publicidad que vemos en los medios de difusión, en la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, la calle, vean la calle, internet, ¿verdad? Véanlo. En cualquiera de las plataformas que vemos de internet, ahí está la publicidad. Entonces, vayan comparando, vayan contrastando, y también sirve de material para ejemplificar, para comentar lo que estamos desarrollando en esta materia. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay comentarios, vamos a pasar a ver conceptos y sus interrelaciones. Es decir, vamos a ubicar la publicidad como un concepto dentro de otros conceptos, y ver la interrelación. Y básicamente vamos a ver dos grupos de conceptos. Uno es la interrelación que hay entre economía, empresa, marketing y publicidad. Hay una interrelación ahí, fíjense. Economía, empresa, marketing, publicidad. Y otro grupo que vamos a ver entre publicidad, propaganda, relaciones públicas y periodismo.
Vamos a ver qué interrelación hay o qué relación hay. ¿Verdad? Vamos a ver si realmente la propaganda y la publicidad son totalmente diferentes o no, o en qué se parecen, en qué se complementan y cómo se aplican. Entonces vamos a ver esos conceptos. Eso es lo que vamos a trabajar en los minutos que nos quedan. Bueno, comencemos con el primer grupo, que es economía, empresa, marketing y publicidad. Ustedes cursaron fundamentos el ciclo pasado y se acuerdan que hablábamos en algún momento sobre cómo se expresa la realidad social, y una forma de expresión de la realidad social son en relaciones, en las estructuras de una sociedad. Cuando hablamos de la estructura, estamos hablando de economía, de política y la parte ideacional e ideológica. Bueno, cuando hablamos de economía, bueno, ahorita vamos a trabajar estos conceptos de economía, empresa, marketing y publicidad. Es decir, que estos 4 conceptos vamos a encontrarlos interrelacionados de una manera estrecha. Y permiten, por supuesto, remarcar, ¿verdad?, la comprensión del papel de la publicidad dentro de ese marco, entre comillas, natural. Cuando yo le digo natural, cuando yo le pongo comillas a un término, es porque generalmente se encuentra así en muchos estudios, en muchos textos. Y yo, no es que se encuentre con las comillas, yo le pongo las comillas. Porque es un fenómeno social, no es natural. ¿Verdad? Entonces, yo podría sustituir natural por esencial. Y, por ejemplo, podría decir yo, estos 4 conceptos están interrelacionados estrechamente y además nos permiten comprender el papel de la publicidad dentro del marco de la esencia de la actividad comercial. ¿Qué es lo que hemos visto ya? ¿Verdad? Y vamos a verlo dentro de esta correlación o interrelación entre estos 4 conceptos. ¿Ah? ¿Y cuál es la actividad fundamental de este marco? Es la actividad comercial, es el comercio. Es la parte del comercio. Es decir, esa parte que lo que hemos visto en el tema anterior, que es parte de los tiempos complementarios. Toda la práctica comercial entra dentro de los tiempos complementarios de la circulación del capital. Necesariamente. ¿Ya? El tiempo complementario de la circulación del capital termina en esa práctica que es el comercio, la comercialización. Entonces, veamos primero economía. Cuando hablamos de la economía, estamos hablando de una estructura, así como la estructura política o la ideacional. Y en la economía entran varios elementos. En primer lugar, es el concepto más general que involucra la actividad. Una economía está compuesto o involucra actividades, reglas o reglamentos, principios, leyes para la orientación del desarrollo de la producción, ¿verdad?, distribución y consumo, y que responde precisamente a la necesidad de sobrevivencia de las personas o los individuos en la sociedad. ¿Se acuerdan que hablaban? Bueno, no sé si se acuerdan, pero en fundamentos hablamos de eso. La economía, que necesita una actividad fundamental que es producción, responde a una necesidad fundamental de la humanidad. Y es la sobrevivencia. Sin esta actividad del ser humano, una sociedad no sobrevive o sobrevive mal. Por eso siempre los invito a revisar cómo está en nuestro país ese aparato productivo. Si produce lo que necesitamos,
Esa sería una primera pregunta. Luego, ¿cómo se distribuye? ¿Llega a la población? Y cuando digo llega a la población, tiene que ver en que se distribuye de alguna manera para resolver los problemas de todos los ciudadanos, ¿o no? Todo eso abarca la economía, digamos. Ya dije, producción, circulación, consumo. Todo eso tiene que ver. Por supuesto, dentro de la economía podemos hablar de cuáles son las fuerzas productivas, cuáles son los instrumentos de producción y cuáles son las relaciones de producción. Que es importante ver todo esto también. Porque esto es la economía. ¿Cómo están nuestras fuerzas productivas? Como país subdesarrollado, ¿podemos competir con un país desarrollado? No, ¿verdad? Con Estados Unidos, con Japón, con China, no, hombre. Es un chiste pensar que podemos competir con estas potencias productoras. Tiene que ver con la estructura económica, con el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso estamos como estamos, pues en este caso estamos en un subdesarrollo de la fuerza productiva, de los instrumentos de producción. Y esto afecta las relaciones de producción. Afecta de la forma más grosera, digamos, porque en primer lugar o no hay trabajo para la mano de obra disponible o sus salarios son pírricos. El salario mínimo con el salario mínimo no se puede resolver fundamentalmente las necesidades básicas, materiales y espirituales de los salvadoreños, no. Hay que sacrificar. El que vive con un salario mínimo sacrifica aspectos de la reproducción de la vida, ¿no? En términos materiales y espirituales. Ya no se diga el que no tiene trabajo, ¿verdad? Y por eso surgen otros fenómenos en la sociedad como la delincuencia, las maras, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con el aparato productivo, con el estado de estas fuerzas productivas, del desarrollo de los instrumentos de producción y lo que genera como relaciones de producción y las relaciones que se dan entre el empresario o la empresaria y los trabajadores o las trabajadoras. Bueno, esa es la economía. Habría que ver entonces cómo se da. Y cómo se dan los salarios, ¿verdad? Por ejemplo. Luego veamos la empresa. ¿Qué es la empresa? Una empresa dentro de este sistema económico y dentro de este sistema capitalista es la que desarrolla la actuación dentro de la esfera de la economía. Y la empresa es la encargada de la producción de bienes o servicios. Ahora, esta empresa puede tener una composición diferente, por ejemplo, si es privada, porque también existe la empresa pública, hablando del sistema capitalista, ¿verdad? En un sistema socialista es otra cosa, porque en el sistema socialista originalmente no existía la propiedad privada. Hoy, con las transformaciones que se están dando en algunos países, van apareciendo formas de propiedad privada, en Cuba, por ejemplo. O lo que pasa en China, ¿va? China es un país con un partido comunista al frente de la conducción del Estado, pero hay una especie híbrida con una producción capitalista. Ahí en China hay capitalistas. Es compleja la situación que se da allá, pero miren, son una potencia mundial. Entonces decía, esta empresa, que es un ente que está dentro de la economía, puede ser privada. Si es con fines de lucro familiar, personal, o una empresa privada. Pero también puede ser estatal, si los servicios son públicos. Aunque a partir de los años 70, más o menos, se da un oleaje por privatizar los bienes estatales, los bienes públicos, de arrancarle a la población esos bienes y privatizarlos. Esa es la gran carrera que ha llevado el capitalismo
sobre todo en esta etapa neoliberal, ¿verdad? Es decir, despojar al Estado de estos bienes y apoderarse, porque hay garantía de una gran ganancia. Bueno, aquí ustedes saben lo que se ha privatizado en este país. Quisiera escucharlos. ¿Qué se ha privatizado, jóvenes? Sí, dime, Andrea. Andrea, te escucho. Se ha privatizado la telefonía. La telefonía. ¿Qué más? Bueno, miren, pareciera que no son salvadoreños, jóvenes. Licenciado, igual ahí entrarían lo que es lo de la AFP. La y la AFP, del por supuesto, está privatizada la AFP. Está privatizada parte del agua, jóvenes. Está privatizada. Ha quedado una parte. Y la tendencia es a privatizar todo. Está privatizado la parte de la energía eléctrica. Bueno, hubo una nacionalización de bancos que luego de nuevo fue privatizada. Es decir, la tendencia es a privatizar. Es más, les quiero solo recordar, quizás, por si ya lo saben, pero la Universidad de El Salvador ha estado también en la mira de la privatización, ¿no? Es decir, la tendencia en el sistema es privatizar, es decir, eso es. Pero yo menciono la empresa estatal porque es una posibilidad. Es más, no porque existió ya, sino porque es una necesidad de recuperarla. Aquí debería de venir un gobierno realmente que represente los intereses de la población y estatice de nuevo estos bienes que son garantías para la población. Y sobre todo son puntos estratégicos. Miren, hay elementos estratégicos para una sociedad, para un país. ¿Y qué cosa más estratégica si no es el agua, la energía, la educación, la salud? Porque también la salud la tratan de privatizar. Bueno, solo lo ubico como formas de propiedad de empresas que pueden haber. También puede haber empresas híbridas, o capital mixto, se llama eso, ¿verdad? Es decir, capital privado y capital del Estado, también se puede dar. Ahí hay un conflicto. Y el conflicto está en quién tiene mayor capital. Es decir, por las vías de las acciones. Quien tiene el 51% de las acciones tiene el dominio de la empresa. Y en los países capitalistas, pues son los capitales privados los que tratan de tener la mayoría de estas acciones para poder conducir según sus intereses. En algunos países socialistas, como en Cuba, por ejemplo, hay empresas de capital extranjero que han llegado a invertir, pero las relaciones son diferentes. El Estado cubano sigue teniendo la mayoría de acciones. Y no solo eso, hay ciertas fórmulas, por ejemplo, que durante tantos años va a explotar esa empresa. Años que garantiza sacar su inversión y ganar, por supuesto, ¿verdad? Y luego le quedan al Estado. Ese tipo de relaciones, pues, en el capitalismo no se dan. La empresa llega casi a quedarse, hasta posiblemente agotar recursos. Bueno, pero esa es la realidad de estas empresas. Entonces hay otro tipo de empresas, como estas híbridas, que últimamente le han llamado los asocios públicos privados. Que, como digo, la población debería estar enterada de cuáles son las relaciones que se dan entre lo público y lo privado y quién tiene la capacidad de dominar en esa empresa. Cuando digo dominar, quizás no es la palabra más adecuada, sino quién es el que, de qué manera el Estado garantiza que va a tener mayor control de esas empresas.
Ahora bien, los factores principales para la producción, bueno, por supuesto, va a ser el capital y la fuerza de trabajo, ¿verdad? En una sociedad. Necesitamos capital. Si no tenemos capital, también no podemos hacer mayor cosa, ¿verdad? Por lo menos cosas grandes. Y como he señalado en otros momentos, la fuerza laboral fundamental, que es la que genera la plusvalía. Es el trabajador el que genera ganancia. En la práctica productiva. En la práctica comercial también es el trabajador que genera. Todos esos empleados que tienen a grandes almacenes son los empleados, las empleadas, las que generan la plusvalía, la ganancia, en la etapa de la comercialización. Ahora, dentro del sistema capitalista, también le da cabida a otras formas de apropiación de la riqueza. Por ejemplo, los que trabajan en el campo de la especulación, ¿no? Que no genera valor, la especulación no genera valor, pero está ahí. Vean hoy, a raíz de la pandemia, a raíz de la guerra allá en Ucrania, cómo se ha destapado la especulación. Y de pronto le suben a los productos, no porque se hizo más difícil, por ejemplo, la extracción de las materias primas, que en algunos casos se puede dar, sino porque hay espacios para poder especular. Y las ganancias son enormes y se acumulan en estos grandes capitales. Eso también entra y habría que analizarlo dentro de la economía y dentro de la producción. Decía que íbamos a ver brevemente estos conceptos, ¿verdad? Pero vemos cómo está interrelacionado entonces economía y producción. Si no hay preguntas, veamos lo del marketing. Veamos, toda empresa, ya lo dijimos, toda empresa productiva o comercializadora necesita colocar en el mercado los bienes o servicios que se han producido, ¿verdad? Y por supuesto lo hacen por medio de la actividad de marketing, que tiende a obtener o la obtención de objetivos comerciales muy predeterminados. Entonces aparece la palabra marketing. Marketing es un anglicismo, ¿sí, Roberto? Sí, yo, perdón por la interrupción, ¿verdad? No. Quisiera que de entrada, ¿verdad? Quizás me estoy adelantando un poco a lo que usted iba a decir, que si se puede establecer una diferencia entre marketing y publicidad, o si una es rama de la otra, que se explicara, ¿verdad? Ya, cómo no. Gracias, Roberto. Marketing es todo, mejor dicho, marketing tiene una serie de variables o partes, para decirlo de otra manera. Hay otras partes con las que funciona lo que se llama marketing. La publicidad es una variable de marketing. Ya vamos a explicarlo mejor. Es una variable, es una parte del marketing. Como dije, es un anglicismo, ¿verdad? Marketing. Cada vez se habla más de marketing. Cada vez se habla más de marketing. ¿Y en qué consiste el marketing? El marketing es una estrategia de comunicación que tiene como objetivo movilizar bienes y servicios materiales o espirituales, es decir, significaciones. Cuando hablamos de los espirituales me voy a referir a significaciones sociales, políticas o religiosas, ¿verdad? Los orienta para su consumo masivo. ¿Sí? Es esto, es una estrategia de comunicación que su objetivo es movilizar, decíamos, bienes y servicios materiales o espirituales, ¿no?, hacia su consumo masivo. Ese es marketing. Ahora bien, ¿qué variables componen marketing? Porque cuando hablamos solo de publicidad, hay ciertas tareas que no están comprendidas dentro de la publicidad en sí.
pero que son necesarias para hacer la publicidad. Fíjense, de nuevo, no están comprendidas en publicidad, pero que son fundamentales para hacer la publicidad. Y esto lo podemos ver ya dentro de lo que realmente es el marketing. Veamos algunas variables en lo que nos da el tiempo, porque el tiempo ya se nos está cortando. Una primer variable que quiero señalar es lo que se llama investigación de mercado. Fundamental. Es decir, incluso cuando estamos tratando una empresa pequeña, ¿verdad? Quizás no de una manera formal, pero algo nos despierta ver cómo está el mercado. Ya no se diga una empresa que va a invertir millones de dólares, ¿verdad?, en la producción de una mercancía, ¿no?, y que tiene que hacer investigación de mercado. Una investigación que abarca no solamente ver qué productos similares están en el mercado, cuáles son las características de esos productos, porque miren, en muy rara ocasión aparece un producto nuevo que no existía en el mercado. En raras ocasiones, digo. Lo que aparece son productos que ya están en el mercado. Un jabón, una pasta de dientes, un vehículo, viviendas, ropa, medicamentos, etcétera. Ya están en el mercado. Entonces hay que hacer una investigación que abarque eso. ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo están esos productos? ¿Cuáles son las características de ese producto? ¿Cuál es el consumo de ese producto? ¿Cómo se promociona ese producto? Precios del producto, etcétera. Es una investigación de mercado. Se estudia no solo el producto que está ya en el mercado, sino también al consumidor. ¿Cuáles son las características del consumidor? No solo su poder adquisitivo, sino cuáles son otras características. Bueno, entre otros aspectos de una investigación de mercado, fundamental. En primer lugar, para producir. Y en segundo lugar, para elaborar, entre otras cosas, la publicidad. Hay que saber cómo está el mercado. Luego viene otra variable, que es el estudio y diseño del producto. ¿Qué? Estudio y diseño del producto. Y le vamos a agregar también de envases y etiquetas, de embalaje. Cuando tratemos el tema de la estética de la mercancía, vamos a retomar este punto de nuevo. El diseño del producto. ¿Cómo debe ser el producto? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué contextura va a tener? ¿Qué color va a tener? ¿Qué forma va a tener? ¿Qué tamaño va a tener? ¿Qué aditivos va a tener? Imagínense, va a salir al mercado una pasta de dientes. Va a salir una pasta igual a las demás. Bueno, en lo fundamental es igual, ya dije, ¿no? Son una especie de jabones, ¿verdad? Una especie de detergente. Muy especial, por supuesto. Tiene que ver con el detergente para lavar ropa, ¿verdad? Pero es algo que te va a limpiar, va a asear nuestra boca. Pero no puede salir igual. No tiene chiste. ¿Cómo va a articular la publicidad? Hay una relación entonces entre el estudio y diseño del producto, del envase y la etiqueta con la publicidad. ¿Cómo voy a hacer? Puedo modificar quizás la forma, o quizás el color, o quizás la forma de manejarlo, ¿verdad? O de operarlo, o quizás un aditivo. Es decir, pero tiene que diseñarse a modo tal que no se parezca totalmente a lo que ya está en el mercado. Véanlo en los carros, en la ropa, en todo, véanlo. Es decir, son diseños diferentes. Entonces, esa es una variable de marketing. Estudio y diseño del producto. Porque cuando veamos la estética de la mercancía, la apreciación estética aparece precisamente en el diseño del producto.
Es la primera atracción que trae al consumidor, el diseño del producto. Pero además, ¿cómo se va a diseñar el envase? ¿No? Esa es una parte también fundamental. ¿Cómo se va a envasar? Porque el envase también es un producto, es una vía o un recurso también para la venta. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser transparente? ¿Va a ser oscuro? ¿Cuál es la forma del envase? ¿Qué va a evocar? Oiga, ojo con esto. Aquí vamos a entrar un poco al neuromarketing. ¿Qué es lo que va a evocar en nuestros sentimientos, en nuestro subconsciente? El envase. Dentro de esto de qué evocar, y que a veces entra en el subconsciente, para algunos investigadores dicen que algunos buscan, por ejemplo, en ciertos envases, las formas fálicas. O a través del envase se va a tratar de alterar en la visibilidad, en la parte visual, la apreciación del tamaño del producto o la cantidad del producto. Porque hay un envase que puede ser muy grande, pero tener poco producto o menos producto. Pero la apreciación estética del envase hace ver que ahí hay una cantidad determinada de productos que atrae al consumidor. Entonces la forma no solamente es para cumplir la necesidad de envasar un producto, sino que tiene también cumplir con otras funciones, como es la de promover, excitar, mover la venta, el consumo. Y el envase tiene un papel importante. Bueno, los diseñadores del envase de Coca-Cola se inspiraron en el cuerpo de una mujer, ¿verdad? En eso se inspiraron, el cuerpo de una mujer. Entonces, eso es fundamental. Bueno, vamos a ver que incluso cuando veamos estética de la mercancía, como algunos envases o embalajes sirven incluso para engañar a la gente. Como lo que sucede con los cereales, ¿verdad? Sobre todo los cereales prefabricados que ya vienen para consumir, como el Kellogg, como la marca de Kellogg, ¿verdad? Y otras marcas similares. Que la caja es enorme, pero lo que trae adentro es poco, o es menos. Pero ¿qué es lo que le atrae al consumidor? La gran cajota que ve en el supermercado. O de una serie de frituras. Vayan a ver las frituras que se venden en los supermercados. Traen una cantidad tan poca, ¿no? Pequeñas onzas las que trae. Pero como la gente generalmente no lee los contenidos, por ejemplo, no hay una cultura de ir a leer cuántas onzas trae esta fritura. Lo que ve es la bolsa. Y la bolsa no solamente es grande, sino que viene inflada. Se ve grande la bolsa. Bueno, estamos hablando de diseño, no solo del producto, sino que estamos hablando del diseño de los envases, de los embalajes y las etiquetas. Bueno, preguntas, jóvenes. Porque el tiempo ya se nos ha agotado, ¿verdad? Y hay un par de minutos que podemos aprovecharlo con alguna sugerencia, alguna pregunta o un comentario de ustedes. Ya vamos a llegar a la publicidad. Estamos hablando, apenas hemos hablado de 2 variables. Y vamos a mencionar 8 variables. 8 variables de marketing. Sí, Carla. Yo solo quería hacer un aporte que, por ejemplo, para cuando se da mucho lo del mundial, se suele ver en las latas de Coca-Cola personajes de fútbol, como por ejemplo Lionel Messi, y eso atrae a las personas a que la compren. Aunque, o sea, básicamente lo mismo. De acuerdo, Carla. Todos son recursos para promover, ¿verdad? Se puede poner un artista de cine, un deportista, ¿verdad? Personas destacadas en algún campo de la práctica social, por supuesto que sí. Eso lo vamos a tocar más adelante también, ¿verdad? Cómo funciona eso en el cerebro, ¿verdad? Del consumidor. Bueno, jóvenes, el tiempo se nos agotó. Les agradezco a los que han participado, los que han estado pendientes de la clase, ¿verdad?
Quedamos para el próximo jueves entonces, a la misma hora y por el mismo canal. Tengan buen día entonces. Feliz día, gracias. Gracias. Gracias, Lick. Pasó buen día. Cómo no, gracias a ustedes también. Gracias, Lick. ¿Verdad que subirá la clase ahora? Sí, más tarde la voy a subir. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, cómo no.